recordemos que todos los miércoles tenemos acá un estudio que es para toda la iglesia. Es un estudio abierto y de igual manera si hay alguien que quiere traer un invitado lo puede hacer también. Es algo abierto, ya que la idea que tuvo nuestro pastor al respecto fue que todos como iglesia tuviéramos una reunión donde todos estuviésemos haciendo el mismo estudio, el mismo aprendizaje, donde todos estuviésemos en esa misma línea. Y mis hermanos, ese estudio que estamos haciendo ahorita, los miércoles, es de hermenéutica, que es de interpretación de la Biblia. Así que en ese espacio usted va a aprender cómo interpretar la Biblia correctamente. Que es un llamado no solamente para los pastores o para los que predican, sino que es un llamado para todo cristiano. Todo cristiano que se acerca a la Biblia debe saber interpretarla lo mejor posible. Pero no pensemos, mis hermanos, que ese es el único estudio que vamos a hacer. Con ese empezamos, pero la idea que tenemos como iglesia es que todos los miércoles haya un grupo aquí reunido que estemos aprendiendo algo. Luego que se termine el de la hermenéutica, pues pasaremos a otro estudio y a otro y a otro, y así sucesivamente. Y para los que llegaron después de los anuncios, recordemos que todos los viernes tenemos servicio de oración a las 5 de la tarde. Entonces nos estamos reuniendo acá en la iglesia 3 veces por semana. Miércoles tenemos estudio, viernes tenemos la oración y el servicio de todos los domingos como tal. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio de la carta de los Efesios. Vamos a continuar con la sección más práctica de esta carta, en la que Pablo hace un llamado a la iglesia de Éfeso a vivir una vida conforme a la vocación con la que fueron llamados y convertidos por el Señor. De la misma manera, nosotros como creyentes también debemos esforzarnos por vivir de una manera obediente a lo que Dios nos llama en su palabra, poniendo por obra la doctrina que conocemos. Esta contiene en primera instancia las doctrinas fundamentales como la predestinación, el sello del Espíritu Santo y muchas enseñanzas acerca de Cristo y la iglesia. Eso lo vimos en los capítulos del 1 al 3. Y a partir del capítulo 4 se nos habla de la parte práctica. Se nos habla de que debemos poner por obra lo que aprendemos. Ya que, hermanos, la Biblia nos llama a nosotros a conocer las doctrinas sanas, pero la Biblia también nos llama a vivir esas doctrinas sanas. La Biblia nos llama a que nosotros tengamos un aprendizaje adecuado, correcto acerca de Cristo. Pero así como debemos tener un aprendizaje correcto, debemos llevar ese aprendizaje a la práctica. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Que no sirve de nada tener en nuestro cerebro un conocimiento acerca de quién es Dios si no ponemos por obra, si no vivimos lo que Dios nos enseña. Tal como lo dice Santiago en su carta, cuando nos anima a no ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Lo que aprendemos de Dios, lo que aprendemos de Cristo, no es solamente para escucharlo, para aprenderlo, para tenerlo como un conocimiento, sino para ponerlo en práctica, para practicar, para hacer las obras de lo que la Biblia nos dice. Y en ese capítulo 4 se nos enseña cómo debemos andar en la iglesia, en la primera parte del capítulo 4, que nos habla de andar en unidad, procurando estar unidos con nuestros hermanos y andando en amor como Cristo anduvo. La segunda parte de ese capítulo nos dice cómo debemos andar con el prójimo, es decir, sin mentira, desechando el enojo, desechando el robo y en general despojándonos de nuestra antigua manera de vivir y revistiéndonos del nuevo hombre. Eso lo vimos en el capítulo 4. Y ahora bien, en este quinto capítulo hemos aprendido que debemos andar como hijos de luz. Eso fue lo que nos predicó nuestro pastor la semana pasada. El apóstol Pablo le dijo a la iglesia de los Efesios: ustedes deben andar como hijos de luz. Deben manifestar que la luz de Cristo vive en ustedes. Deben andar en la luz, como hijos de la luz. Nuestra vida debe testificar eso, que la luz de Cristo vive en nosotros. Y hoy, a partir del versículo 23, vamos a estar compartiendo lo que Pablo enseña acerca de cómo debemos andar en nuestro hogar, con nuestra familia. Eso lo vamos a ver a partir de hoy, del versículo 23. Así que, hermanos, esta sección práctica nos enseña, como lo dije anteriormente, número 1, cómo debemos andar en la iglesia. Número 2, cómo debemos andar con el prójimo.
Y número 3, que es lo que vamos a ver a partir de hoy, cómo debemos andar en nuestro hogar, con nuestra familia. Eso es lo que vamos a aprender a partir de hoy. Esa es la sección práctica de Efesios capítulo 5 a partir del versículo 23. Acompáñenme en la lectura de Efesios 5, versículos del 23 en adelante. Vamos a tratar de cubrir hasta el capítulo, hasta el versículo 33. Sin embargo, si por falta de tiempo nos falta una parte, luego el pastor va a completar el domingo siguiente. Efesios 5, versículo 23 dice: las casadas estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sometida a Cristo, así también las casadas estén sometidas a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado con el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla él a sí mismo como una gran iglesia gloriosa, que no tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a su propio cuerpo. El que ama a su mujer se ama a sí mismo, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta, la trata con cariño, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Los dos vendrán a ser una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de nosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios en los versículos del 22 al 33 de Efesios capítulo 5. Y esta sección que vamos a compartir hoy trata principalmente del matrimonio, algo que es bastante desestimado hoy en día en el mundo, que muchas personas consideran que es incluso innecesario, algo retrógrado, es decir, algo antiguo y algo que no tiene ningún tipo de valor. Eso es el matrimonio para el mundo hoy en día, algo innecesario, algo que no tiene ningún valor y algo que lo hacían nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, pero que hoy en día ya no es tan necesario. Esa es la visión que tiene este mundo acerca de lo que es el matrimonio, pero que es contrario a lo que Dios dice. Y eso es algo que debemos tener en cuenta. El mundo tiene una corriente que es totalmente contraria a lo que Dios dice. En muchos temas, y uno de ellos es el matrimonio. La Escritura enseña que el matrimonio es una institución creada y diseñada por Dios en la unión de un hombre y una mujer, quienes a su vez testifican el amor de Cristo por la iglesia. Esto es algo que vamos a estar haciendo mucho énfasis el día de hoy. El matrimonio es una institución creada por Dios entre un hombre y una mujer, para principalmente dar testimonio. ¿Dar testimonio de qué? Del amor de Cristo por su iglesia. Para eso es el matrimonio. Ese es el objetivo principal del matrimonio. En el Antiguo Testamento se puede leer en varias porciones la figura del matrimonio como un reflejo de amor del Señor por su pueblo Israel. Y en el Nuevo Testamento continúa la misma semejanza, pero en el amor de Cristo por su iglesia. En toda la Biblia está presente la figura del matrimonio. Si usted lee el Antiguo Testamento, se da cuenta que Dios, cuando habla de Israel, habla de su esposa, que era Israel. Y en el Nuevo Testamento sigue hablando de su esposa, que es la iglesia. El pueblo de Dios es ejemplificado como la esposa de Dios, la esposa de Cristo. Y es por eso que el tema de hoy tiene por título el siguiente, para aquellos que les gusta anotar el tema de hoy, para que tengamos un horizonte. El matrimonio como un reflejo del amor de Cristo. Así se llama el tema de hoy. El matrimonio como un reflejo del amor de Cristo.
Y hay un dato histórico, hermanos, que deseo contarles brevemente acerca de un evento cultural que sucedió el día de ayer. El día de ayer es el día que muchos le llaman el día de San Valentín, 14 de febrero. Y hay mucha confusión hoy en día en la iglesia sobre si es correcto celebrar eso o si no es correcto celebrar eso. Muchos creyentes piensan que eso es una fiesta pagana, igual que la Navidad, igual que todas las celebraciones, que eso es una fiesta pagana. Lo piensan muchas personas, no, eso es una fiesta pagana, por eso yo no la celebro. Sin embargo, si usted investiga el origen de San Valentín, no tiene un origen pagano, sino todo lo contrario. En el siglo III había una persona que tenía ese nombre, llamado Valentín. Era un romano, en el siglo III. Y el emperador, que se llamaba Claudio II, que estaba en ese tiempo, había hecho una prohibición en el siglo III. La prohibición era que los jóvenes no podían casarse. Las personas menores a los 30, 35 años no podían casarse. Eso era una prohibición del emperador de ese tiempo. ¿Por qué el emperador lo prohíbe? El emperador lo prohíbe porque los hombres jóvenes eran reclutados para su ejército. Y él prefería tener personas que no estuviesen distraídos con esposa, con hijos, con familia, sino que estuviesen enfocados en las guerras, en las peleas del Imperio Romano. Y es una persona llamado Valentín. Algunos dicen que era un obispo, otros dicen que era un sacerdote. No conozco bien exactamente qué era esa persona, pero lo cierto es que esa persona llamado Valentín tenía una visión diferente al emperador. Él entendía que el matrimonio era algo que Dios mandaba, era algo que Dios establecía y que era algo que era agradable para Dios. Y él comienza a casar a los jóvenes en secreto, violando la ley que había puesto el emperador. Él hace matrimonios entre jóvenes en secreto. Y gracias a esos matrimonios que él hacía, muchas personas se convirtieron al cristianismo. Pero al emperador no le gustó lo que pasó allí. Y como al emperador no le gusta, el emperador mandó a ejecutar, a que lo decapitaran. Y el día que Valentín es asesinado por orden del emperador es un 14 de febrero. De allí viene la celebración del 14 de febrero como el día de amor, el día de San Valentín. ¿Y por qué les comento esto? Les comento esto, mis hermanos, porque a veces como creyentes pensamos que cualquier expresión de amor hacia nuestra prometida o hacia las esposas en caso de los que están casados son cosas pecaminosas, son cosas innecesarias, son cosas que no son agradables para Dios cuando es todo lo contrario. Y hoy vamos a aprender el sentido del matrimonio. Y ese tipo de expresiones de amor, de expresiones de valor hacia la pareja, como sucede en el día de ayer, no son cosas que a Dios le desagradan. No es algo pagano, no es algo pecaminoso, sino todo lo contrario. La voluntad de Dios es que los esposos sean así con las esposas y que las esposas también lo sean con sus esposos. Y eso es lo que vamos a aprender hoy. Generalmente yo no cuento este tipo de historias porque yo tengo la firme convicción de que las historias y los testimonios no nos transforman, lo que lo hace es la palabra. Sin embargo, ese testimonio se los comento porque tiene que ver con el día de hoy. Porque la intención de la predicación de hoy es que usted y yo entendamos el verdadero sentido del matrimonio. Lo que Dios espera del matrimonio, y eso lo vamos a estar aprendiendo en el día de hoy. Y la parte 1 de nuestro texto tiene por título llamado a un sometimiento mutuo. Llamado a un sometimiento mutuo o a una sujeción mutua. Y eso lo vemos en la sección anterior que predicó nuestro pastor. Efesios 5, versículo 21 dice: sometiéndonos unos a otros en el temor de Dios. Sometiéndonos unos a otros en el temor de Dios. Y usted puede estar pensando, pero eso está en la sección anterior, porque lo vamos a hablar hoy. Sin embargo, mi hermano, recuerden que cuando la Biblia es escrita, la Biblia no estaba dividida por capítulos y por versículos. La Biblia estaba escrita completa o las secciones. Y esta sección del versículo 21 corresponde a lo que vamos a aprender hoy. Es la introducción de lo que vamos a aprender hoy. Note que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia sometiéndonos.
unos a otros en el temor de Dios. Y él da esa introducción porque a partir de aquí el apóstol Pablo va a hablar de una sujeción que todos los seres humanos estamos llamados a hacer, y específicamente todos los hijos de Dios estamos llamados a ser sujetos a las autoridades que Dios coloca. En las sesiones de hoy vamos a aprender que la esposa está llamada a ser sujeta al esposo. El esposo está llamado a ser sujeto a Cristo. La iglesia está llamada a ser sujeta a Cristo. Y en el capítulo 6 de Efesios vamos a ver que los hijos estamos llamados a ser sujetos a los padres. Todos estamos llamados a ejercer algún tipo de sujeción. Por eso el apóstol Pablo comienza con esto: sometiéndonos unos a otros en el temor de Dios. Y en varias prédicas que escuché acerca de este texto, todos los pastores hablaban de que esta parte es una de las más difíciles de la vida cristiana, la sujeción. Y sobre todo en esta época del mundo. En esta época algo muy difícil es la sujeción. Vivimos en un mundo donde nadie quiere sujetarse a nadie. Vivimos en un mundo donde las personas que tienen más voz, que tienen más fama, que tienen más eco, son las que te dicen: tú no eres esclavo de nadie, tú no te sujetes a nadie, tú eres libre, haz las cosas como tú quieras, como tú las pienses, como tú creas que son mejores, hazlas. No tienes por qué hacerle caso a absolutamente nadie. Y vivimos en una época del mundo donde se le hace caso a eso y donde hay una constante rebeldía de hijos hacia los padres, de esposas hacia los esposos, de los esposos con las esposas y de todo el mundo. Vivimos en una constante guerra donde nadie quiere hacerle caso a nadie, nadie quiere sujetarse a otro, todo el mundo quiere ser rebelde, todo el mundo quiere rebelarse ante todo el mundo quiere mandar sobre sí mismo. Y nota hoy que la Biblia lo que dice es algo lo contrario. La Biblia dice: sometiéndonos unos a otros en el temor de Dios. Sometiéndonos unos a otros en el temor de Dios. Y continúa la palabra de Dios diciendo en el versículo 22: las casadas estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Eso nos lleva, mis hermanos, a la segunda parte del tema de hoy, que es llamado a la esposa a vivir en sujeción. Llamado a la esposa a vivir en sujeción, que son los versículos 22, 23 y 24. Y esta es una de las secciones de la Biblia que muy poco se predican hoy en día. Y la razón por la que se predica muy poco esto hoy en día es porque para algunas personas esto puede parecer algo ofensivo. Incluso entre muchas hermanas, quizás en esta prédica específicamente están pensando: ¿por qué van a predicar eso? Ese versículo a mí no me gusta. Quizás muchas hermanas están pensando eso: a mí no me gusta esa parte de la Biblia, que es eso de estarse sujetando. ¿Por qué no dice al revés? ¿Por qué no dice más bien el esposo sujétese a la esposa? Quizás muchas estén pensando eso. Pero cuando aprendamos qué es la verdadera sujeción, hermano, usted se va a dar cuenta que, primeramente, la sujeción no es algo malo. Segundo, vamos a aprender que la sujeción no es algo de imposición, sino que la sujeción bíblica es un acto voluntario. La sujeción bíblica no es algo de que te obliguen a hacerlo. Porque así como hay hermanas que quizás no les gusta este texto, quizás es el texto favorito de algunos hermanos que están casados. Quizás el hermano que está casado se dice: a mí sí me gusta ese texto, a mí sí me gusta la predica de hoy, para que mi esposa aprenda que se tiene que sujetar a mí, para que mi esposa aprenda que ella me tiene que hacer caso en absolutamente todo lo que yo le diga. Pero lamento decepcionarte, mi hermano, no es eso lo que dice la Escritura. Lamento decepcionarte, pero no es ese el llamado. El llamado no es a que tú de una manera autoritaria y arbitraria le impongas a tu esposa que te haga caso. No es ese el llamado, y es eso lo que vamos a aprender en el día de hoy. Porque notemos que dice la Escritura: las casadas estén sometidas a sus propios maridos, pero también debemos recordar lo que dice lo último del versículo. Dice: como al Señor. La principal motivación de una esposa para estar sujeta a su esposo debe ser el amor por Dios.
el amor por Cristo, el amor hacia el Señor. Mi hermana, si a ti te cuesta sujetarte a tu esposo, yo te animo a que tu motivación no sea tu esposo mismo. Tu motivación debe ser tu amor por el Señor. ¿Por qué debes sujetarte a tu esposo? Pues porque el Señor lo manda. Debes sujetarte a Dios, no porque la iglesia te lo imponga, no porque la iglesia sea machista, no porque Pablo sea machista. Yo te voy a dar cuenta que Pablo no era machista, porque es una acusación que se le hace mucho al apóstol Pablo. No, lo que pasa es que el apóstol Pablo era un machista. Pero primeramente, el apóstol Pablo no es el único que dijo eso. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1 dice: asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Pablo no es machista, el apóstol Pedro también dijo lo mismo. Las casadas estén sujetas a su marido. Así que mi hermano, debemos recordar que es un llamado que Dios hace a la esposa a vivir en sujeción, pero la principal motivación debe ser el Señor. La principal motivación debe ser Cristo. La principal debe ser el amor que esa mujer tiene hacia Dios. Y si es algo que Dios manda, se hace por obediencia a Dios, se hace por obediencia a Cristo. No es una cuestión de feminismo ni machismo, porque hay algo que deseo apuntarle. Si usted lee la Biblia, y sobre todo si usted lee bien este pasaje, usted se da cuenta de algo. El feminismo no es bíblico, pero el machismo tampoco. Ni uno ni lo otro son agradables para Dios. Porque el feminismo de hoy en día es que la mujer manda y el hombre se calla. El feminismo de hoy en día es que como la mujer es igual al hombre, que de hecho si es igual al hombre lo vamos a hablar más adelante, pero el feminismo hoy en día busca minimizar la figura del hombre, minimizar la figura del esposo a alguien que solamente está ahí de adorno. Eso busca el feminismo realmente hoy en día, minimizar la figura del hombre, incluso humillar la figura del hombre. Sin embargo, el machismo hace exactamente lo mismo, pero con la mujer. El machismo busca una autoridad exagerada del hombre que lleva al maltrato hacia el esposo. El machismo es una práctica que busca el maltrato hacia la mujer, que busca minimizar a la mujer como si fuese menos que el hombre. Y ninguna de las dos cosas son agradables para Dios. Por eso el apóstol Pablo comienza con lo que dice el versículo 21. Sometiéndonos unos a otros, mutuamente. La sujeción bíblica es una sujeción mutua. No es uno ponerle el pie encima al otro, sino es una sujeción mutua. Sino es un tratado mutuo, donde ninguno busca imponerse sobre el otro, sino que el uno y el otro buscan trabajar en conjunto. Eso es la visión bíblica del matrimonio. Y además deseo acotarles que cuando la Biblia habla de la palabra sometimiento, en el idioma original, si usted busca lo que significa someterse, en el idioma original, la palabra griega lo que significa es, lo que da a entender es un sometimiento, pero de una manera voluntaria. El sometimiento en el griego bíblico hace alusión a un término militar, de cuando un militar voluntariamente busca enlistarse a un ejército, no porque lo obligan, sino de una manera voluntaria, sino de una manera por amor, porque desea hacerlo. Entonces, cuando la Biblia dice las casadas estén sometidas a sus propios maridos, habla de que lo hagan de una manera voluntaria, no de una manera obligada, no porque las obliguen, no porque las maltraten, no porque los esposos digan, mira, la Biblia dice esto, dame caso, no por eso, sino que cuando la Biblia habla de sometimiento, habla de un acto voluntario. Y el mismo versículo enseña que es un sometimiento voluntario, porque nota que el mismo versículo dice, estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. ¿Cómo debes sujetarte a tu esposo? Como te sujetas al Señor. Y si tú eres cristiana, yo estoy seguro de que tú obedeces a Dios no por obligación. Yo estoy seguro de que tú obedeces a Dios porque tú amas a Dios. Porque a ti te alegra eso. Porque tú quieres hacer la voluntad de tu Señor. Y ese es el mismo espíritu que debes tener en el sometimiento con tu esposo.
no por obligación, sino por amor hacia Él, sino por respeto hacia Él y principalmente motivada por el amor a tu Señor. Por eso el versículo dice, estén sujetas a sus maridos, que significa de manera voluntaria, pero como al Señor. Y nota que el versículo anterior también dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y hago énfasis en esa frase, en el temor de Dios y como al Señor, por lo siguiente. Porque puede surgir un dilema en eso. Para las hermanas puede surgir un dilema. ¿Qué pasa si el esposo pide hacer algo que va en contra de la palabra de Dios? ¿Qué pasa cuando el esposo desea que tú hagas algo, que tú cumplas con algo que te está pidiendo, pero que Dios dice lo contrario? ¿Qué puede hacer en ese caso? ¿Qué hacer cuando tu esposo está caminando en una dirección contraria a Dios con lo que te está solicitando? Pues ahí debes recordar que lo que el versículo dice es que debes estar sujeta a Él, pero como al Señor. La autoridad de tu esposo sobre tu vida está sometida a la autoridad principal. Y la autoridad principal es el Señor. La principal autoridad es Dios. Tal como lo dice, por ejemplo, en Hechos, capítulo 5, si no estoy mal, versículo 29, que dice lo siguiente: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y en el contexto que esto lo dice, las autoridades civiles le pidieron al apóstol Pedro y a los apóstoles que dejaran de predicar, que dejaran de hablar del Señor. Y porque si ellos seguían hablando del Señor, ellos iban a ir presos, iban a ser ejecutados. Así que el apóstol Pedro y los demás apóstoles le dijeron, tenemos que hacer caso primero a Dios antes que a los hombres. Y eso lo debemos tener muy en cuenta a la hora de hablar de esto del sometimiento mutuo. Hay una autoridad mayor. El esposo es una autoridad para la esposa, sí, pero hay una autoridad por encima. Y esa autoridad que está por encima es el Señor Jesucristo. Si un día te toca elegir entre hacerle caso a tu esposo o al Señor, la Biblia te llama a hacerle caso primeramente al Señor. No con altanería, no con grosería, no con falta de respeto, pero sí con una obediencia primaria a tu Señor. Y noten, mis hermanos, que dice, las casadas estén sujetas a su propio marido. Y en el versículo 23 empieza a dar unas razones por qué debe estar la esposa sujeta al esposo. Porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sometida a Cristo, así también las casadas lo están a sus maridos en todo. Las razones por las cuales el apóstol Pablo le dice a las esposas que estén sujetas a sus esposos no son razones culturales, no son razones personales, no son razones de querer imponerse, no son razones de querer decir, bueno, lo que pasa es que el apóstol Pablo era hombre, y como él es hombre, a él le conviene que las mujeres le hagan caso a los hombres. Y pues no, mis hermanos, esa no era la motivación, porque recordemos que el apóstol Pablo no tenía esposa cuando dijo esto. Así que no era una conveniencia personal, el apóstol Pablo no estaba casado. El apóstol Pablo no tenía ningún interés humano en eso, sino que la razón que él da es una razón teológica, es una razón centrada en Dios. Y él dice ahí claramente el por qué, porque el marido es la cabeza de la mujer, pero ¿cómo es la cabeza? Así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Y la figura de la palabra cabeza en la Escritura representa autoridad, pero también representa dirección, representa guía y representa también cuidado, protección. Eso es lo que significa que Él es la cabeza. El marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Y hace la figura de Cristo, porque eso es lo que debe predominar en el matrimonio. Por eso el tema de hoy se llama el matrimonio como un reflejo del amor de Cristo. Cuando usted piensa en su matrimonio, usted debe pensar en una relación, Cristo y la iglesia. Esa es la relación que representa su matrimonio, la relación que hay entre Cristo y la iglesia. Y yo le hago a usted una pregunta, mi hermano, sobre todo a los miembros de la iglesia fijos. Nosotros entendemos que Cristo es nuestra cabeza, pero pregúntese a usted mismo,
Nosotros servimos a Dios y obedecemos a Dios por obligación. ¿Usted cree que nosotros hacemos caso a Dios porque estamos obligados, porque Cristo es un tirano, porque Cristo nos da látigo a nosotros, nos castiga cada rato y por eso le hacemos caso? Pues esa no es la motivación. La motivación es que nosotros entendemos que nos sujetamos a Cristo de una manera voluntaria. Dios no nos obliga a obedecerlo. Y no estoy haciendo una apología al libre albedrío. El libre albedrío no existe. Yo creo firmemente en que Dios elige, Dios pone la fe en nosotros y Dios es el que nos llama a nosotros hacia Él, no somos nosotros los que lo decidimos. Sin embargo, cuando la Biblia habla de que Dios nos hace un llamamiento es porque Dios cambia nuestra naturaleza, Dios cambia nuestro corazón. Como dice en el libro de Ezequiel, Dios nos quita el corazón de piedra y nos da un corazón de carne. Y cuando Dios nos da ese corazón de carne, ahí después de que Dios hace el trabajo, es que nosotros voluntariamente lo seguimos. Pero ya después que Él hizo todo lo anterior, no lo seguimos porque queremos, Él cambia nuestra voluntad. Pero mis hermanos, deseo ilustrarles esto con lo del matrimonio. La mujer debe estar sujeta al esposo, pero de la misma manera como la iglesia está sujeta a Cristo. De una manera voluntaria, de una manera amorosa, con una motivación que sea por amor y no por obligación. Así debe estar la esposa sujeta al esposo, como la iglesia está sujeta a Cristo. Y entendiendo que el esposo es la cabeza. ¿Pero por qué el esposo es la cabeza? Porque Dios lo ha establecido de esa manera. Porque ese es el modelo que Dios ha elegido. No fuimos nosotros los que lo elegimos, fue Dios que lo estableció de esa manera. Y eso lo vemos desde el libro de Génesis. En el libro de Génesis Dios crea primero a Adán y le dice a él que él es el que debe estar enseñado de todo, que él es el que debe tener esa autoridad. La cual es su cuerpo y él es su salvador. Así como la iglesia está sometida a Cristo, así también las casadas lo tengan a sus maridos en todos. Pero eso nos lleva, mis hermanos, al tercer punto de hoy. Llamado al esposo a amar genuinamente a su mujer. Y digo mujer en el sentido de esposa, no en el sentido de concubinato. Llamado al esposo a amar genuinamente a su esposa. Así como la esposa tiene la responsabilidad de sujetarse, de someterse, de hacerlo de manera voluntaria, de entender que ese es el modelo que Dios ha establecido y de hacerlo por obediencia a Dios, por obediencia al Señor, el esposo tiene un llamado que también es difícil. Porque usted puede estar pensando, cónchale, pero la responsabilidad más fuerte es para la esposa. La esposa tiene que someterse, la esposa tiene que sujetarse, la esposa tiene que respetarlo. Y el esposo nada más se le dio la responsabilidad de amar. Tan fácil. El esposo lo único que tiene que hacer es amar. Pero cuando leemos el resto del texto nos vamos a dar cuenta que no es cualquier amor el que se le pide al esposo. Es una vara muy alta la que se le pide al esposo. Porque note lo que dice el texto. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es una vara muy alta para el esposo. Para el esposo no le tocó la tarea más fácil, es una tarea muy difícil también. Porque la manera en que los esposos deben amar a sus esposas es al mismo nivel que Cristo amó a la iglesia. Tanto así que ahí dice que Cristo se entregó a sí mismo por ella. Noten que estoy hablando mayormente del matrimonio, pero ahí habla también de la relación entre Cristo y la iglesia, pero eso lo vamos a dejar para la parte final, por eso no me estoy deteniendo en esos aspectos de Cristo y la iglesia. Pero notemos, hermanos, que dice que para el esposo también tiene un llamado. Y el llamado del esposo es amar a la esposa, pero amarla de tal manera como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Un amor sacrificial. En toda la escritura se habla del amor de Cristo como un amor sacrificial. Lo que cantamos hace rato de un amor, de un supremo amor, habla del amor de Cristo. El amor de Dios es un amor sacrificial. Cristo se entregó él mismo de una manera voluntaria. Se entregó a sí mismo y esa es la muestra de amor. Un esposo que ve a la esposa como una sirviente, como una servidora, no está cumpliendo con este propósito. En una de sus predicaciones,
pastor John Piper dijo, el esposo no es alguien que ve a la esposa como alguien que está allí para servirle, sino que ve a la esposa como un tesoro que tiene ahí para cuidarlo y amarlo. Ese es el esposo cristiano. El esposo cristiano no es alguien que va a decir, bueno, la Biblia dice sujétate, hazme caso, haz lo que yo diga, sírveme, hazme los oficios, yo no hago nada porque la Biblia dice que te sujetes. No es eso lo que dice la Escritura, porque el esposo tiene un llamado, y el llamado del esposo es amarla. Pero ¿cómo la vas a amar? Como Cristo amó a la iglesia, y Cristo amó tanto a la iglesia que se entregó a sí mismo por ella. Y nota lo que dice el resto del texto. ¿Para qué se entregó Cristo? Versículo 26, para santificarla, habiéndola purificado con el lavamiento de agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a su mismo cuerpo. El que ama a su mujer se ama a sí mismo. Más adelante voy a explicar un poco más acerca de lo de Cristo con su iglesia, pero enfocado en la relación del esposo y de la esposa, permíteme leerte Colosenses 3, versículo 19. Colosenses 3, 19 dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Colosenses 3, 19. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Primera de Pedro 3, versículo 7 dice lo siguiente, y vosotros maridos, igualmente, convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres, convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres, como un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como coheredera de la gracia de vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Nota lo que dice el apóstol Pedro, que a las mujeres se deben amar, pero también se deben tratar con un vaso frágil, que se deben tratar con comprensión. Eso lo dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 3, a partir del versículo 7. Así que, mis hermanos, cuando la Biblia hace un llamado a la esposa, a veces pensamos que está solamente, para decirlo coloquialmente, como un aplique hacia la esposa. Sujétate, a caso, se sumisa, todo esto. A veces pensamos que es solamente dirigido a ella. Pero en todos los pasajes que se habla de la esposa, también se habla del esposo, o al menos en todo lo que yo he leído. En todos los pasajes que yo he leído que se habla de la responsabilidad de la esposa, también se habla de la responsabilidad del esposo. Y la responsabilidad del esposo es, según lo que acabamos de leer ahí, es amarla grandemente como Cristo amó a la iglesia, comprenderla, tratarla con cariño, tratarla como vaso frágil, cuidarla, protegerla, santificarla. En caso de los esposos cristianos, de los esposos creyentes, tienes un llamado a santificar a tu esposa, a ayudar a tu esposa a que conozca del Señor, a orar por tu esposa, a enseñarle la palabra de Dios a tu esposa, a cuidarla del mundo pecaminoso, a hacer que tu esposa honre al Señor. Ese es un llamado también para ti como esposo, a contribuir a que tu esposa camine con el Señor. Y eso no es una responsabilidad solamente de la iglesia, hermano, porque a veces nosotros pensamos, bueno, pues es que mi esposa va a la iglesia, que le enseñe a la hermana Reina los miércoles, ¿verdad? Que le enseñen el ministerio de dama, ella, la hermana Reina, es la que tiene que enseñarla ahí, pero es que la Biblia dice que tú como esposo cristiano también tienes que enseñarla. Tú como esposo cristiano también tienes que guiarla a ella en el camino de Dios. Y tú puedes estar pensando, ¿cómo hago eso? Si no conozco tanto de la palabra del Señor. Pues ahí es que debes pensar entre la relación que existe entre el matrimonio y Cristo con la iglesia. Porque es una cadena de sumisión que hay. La esposa debe sujetarse al esposo, pero el esposo debe sujetarse a Cristo. El esposo debe buscar del Señor. El esposo debe conocer la palabra también. El esposo debe sujetarse a su autoridad mayor, y la autoridad mayor es el Señor. Y cuando él lo busca, él puede ser luego una guía también para su esposa. En el capítulo 6 vamos a aprender que luego los dos juntos van a ser una guía para sus hijos. Es una cadena de sujeción donde el primer eslabón es Cristo, donde el primero es el Señor, donde el primero es Cristo.
para santificarla, habiéndola purificado con el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a él a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tenga mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que sea santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres, y no es lo que dice, como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer se ama a sí mismo. Hace unos días estaba hablando con un amigo que no es creyente, pero está casado. Y ese amigo me estaba comentando de ciertas diferencias que tiene con su esposa actualmente. Y recuerdo que ese amigo me decía, bueno, ella sabe que si ella un día de esto quiere terminar la relación, pues que lo deje. Porque yo he aprendido que el principal amor es el que se tiene uno a uno mismo. Si ella quiere estar conmigo, pues bien, que esté conmigo, pero si no, yo voy a seguir mi vida, yo voy a seguir mis éxitos, yo voy a seguir mis cosas, porque yo me amo más a mí mismo que a ella. Y eso es un pensamiento normal, pero para alguien que tristemente no conoce del Señor. Porque nota lo que dice ahí la Biblia, lo dice claramente. El esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo, como a sí mismo. Si estoy casado, no puedo amarme a mí mismo más que a mi esposa. Debo amar a mi esposa igual de lo que me amo a mí mismo. Es lo que dice la Escritura. Porque nota que dice, el que ama a su mujer, se ama a sí mismo. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne. Y nota lo que dice el versículo 29, sino que la sustenta, le provee, la ayuda y la trata con cariño, como también Cristo a la iglesia. La relación matrimonial es un reflejo claro de Cristo con la iglesia, porque ahí habla de provisión, de trato con cariño, y el ejemplo que da es el ejemplo de Cristo con la iglesia. Que Cristo a nosotros también nos trata con cariño, Cristo a nosotros también nos trata con amor, Cristo a nosotros también nos sustenta y nos provee. Y así debe hacer el esposo también con la esposa. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de su hueso. Y el versículo 31 dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos vendrán a ser una sola carne. Ese versículo 31 es una clara referencia al libro de Génesis. En Génesis, en el capítulo, entre el capítulo 1 y el capítulo 2, cuando Dios crea al hombre, Dios dice, por tanto, dejará el hombre a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y esto me lleva, mi hermano, a decir algo que va a ser, que suena muy delicado en el mundo de hoy. Que, como lo dicen en las redes, es una opinión impopular, como lo dicen en las redes. Pero es algo que dice Dios y hay que decirlo. Cuando hay un matrimonio, la prioridad del esposo ya deja de ser incluso sus padres. Y la prioridad del esposo pasa a ser ahora su esposa, su hogar, su matrimonio. No lo digo yo, hermano, de esa escritura. La escritura lo dice. Y hago énfasis en esto porque hoy en día hay muchas personas que dicen, tienes que tener de prioridad a tu madre porque ella es una sola, de tu esposa te puedes dejar y tu madre va a seguir siendo tu madre. Tu esposa algún día te puede fallar, pero tu madre va a estar contigo. Y mis hermanos, eso suena bonito, pero la Biblia dice algo diferente. Hay muchas cosas que suenan bonitos, pero no son lo que Dios dice. Y no estoy haciendo un llamado a la deshonra a los padres, ni mucho menos, no estoy diciendo eso. No estoy diciendo que si te has casado te olvides de tu madre, no estoy diciendo eso. Porque la Biblia también te llama a honrar a tu madre y a tu padre. Y eso lo vamos a ver en el capítulo 6, que somos llamados a honrar a nuestros padres. Para toda la vida tenemos ese llamado de honrar a nuestros padres. Pero la Biblia dice que cuando tienes un hogar y un matrimonio, tu principal prioridad pasa a ser tu hogar, el hogar que Dios te ha dado, el matrimonio que Dios te ha dado. Porque te has convertido en una sola carne con tu esposa, con tu esposo, te has convertido en una sola carne. Pasan a ser uno solo. Y eso es lo que dice Dios. Y nota que el versículo 32 dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Es decir, el matrimonio es un reflejo de Cristo y la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido.
En el versículo 33, se da un resumen de lo que viene diciendo el apóstol Pablo. Marido, ame a su esposa, ámela como se ama a sí mismo, ámela como Cristo ama a la iglesia. Y esposa, respete a su esposo, honra a su esposo, sujétese a su esposo. Y la sujeción al esposo, como lo dije al inicio, es algo que es voluntario. Porque mi hermana, déjeme compartirle algo. Si usted quiere ser una feminista, usted no puede ser cristiana, porque es totalmente contrario. Y hermano, si usted quiere ser un machista, tampoco puede ser cristiano, porque no es lo que Dios dice. La Biblia nos llama a la mujer a rebelarse y a humillar al esposo y a respetarla. Y tampoco llama al esposo a maltratarla, a ser áspero, a humillarla, a ponerla por debajo. Tampoco lo llama eso. Es totalmente lo contrario. Mis hermanos, como creyentes, nosotros debemos ver el matrimonio de una manera diferente. Nosotros no podemos ver el matrimonio como lo vemos, como una guerra para el cual los dos que mandan, como un constante campo de batalla para ver cuál de los dos es el que impone su voluntad, para ver quién gana. La esposa pensando, yo no me voy a dejar de él, y el esposo pensando, ¿quién se cree ella que va a hablarme así? No es eso lo que la Biblia dice del matrimonio. La Biblia llama al matrimonio a vivir en una armonía. La Biblia llama al matrimonio a vivir en una comprensión mutua, en un trabajo en conjunto, el uno con el otro. Y eso nos lleva a nuestra parte número 4, conclusión. El propósito del matrimonio es ser un reflejo del amor de Cristo por su iglesia. El propósito del matrimonio es ser un reflejo del amor de Cristo por su iglesia. Y voy a regresar a los versículos anteriores porque los leí todos, pero hice énfasis en el rol del esposo y en el rol de la esposa. Pero ahora voy a hacer un último énfasis en cómo eso testifica a Cristo y a la iglesia. Sometiéndonos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Versículo 23, porque el marido es la cabeza de la mujer, y noten que luego dice, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. La única autoridad por encima de cualquier autoridad humana que existe en la iglesia es Cristo. Cristo le debe sometimiento, sujeción, obediencia primariamente a Cristo, no a un hombre, no a un dogma, no a una idea humana, no a una, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? No a una costumbre de tradiciones. Yo creo en eso porque así me lo enseñaron. La iglesia le debe obediencia y sujeción principalmente a Cristo, a lo que diga Cristo, a lo que ordene Cristo. Así como la iglesia está sometida a Cristo, así las casadas lo estén a sus maridos en todos. Noten que ahí también habla acerca de que la iglesia debe estar sometida, sujeta a Cristo. La iglesia debe vivir una vida en obediencia a Cristo, al Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Debemos recordar en el matrimonio que es una muestra, es una manifestación del amor de Cristo por la iglesia. Mis hermanos, yo como creyente, yo debo recordar que Cristo me ama. Sí, por supuesto, Cristo me ama a mí de manera individual. Pero a veces los seres humanos actúan como si Dios me amara solamente a mí. Y yo debo recordar que Cristo ama y se entregó por su iglesia, por su pueblo. Cuando Cristo regrese, no me va a venir a buscar a mí solo. Cuando Cristo regrese, va a venir a buscar a mi pueblo, a la iglesia, a todos juntos. Y se entregó a sí mismo por ella. Y el versículo 26 habla del por qué Cristo se entregó por su iglesia. ¿Cuál es el propósito por el cual Cristo se entregó y creó un solo pueblo? Y voy a decir algo que también puede sonar un poco fuerte. El propósito por el cual Cristo se entregó por su iglesia no es para que la iglesia disfrute y goce, que por supuesto disfrutamos y gozamos, cada domingo lo disfrutamos, pero lo que trato de decir es que no es el propósito primordial por el cual Cristo se entregó por su iglesia. Y ahí ese versículo dice, a fin de presentarla a sí mismo.
como una iglesia gloriosa, que no tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha. Cristo se entregó por su iglesia para preservar para él a un pueblo santo, a un pueblo puro, a un pueblo que lo obedezca, a un pueblo que se aleje del pecado también con él. Para eso se entregó Cristo por su iglesia, para preservar para él mismo un pueblo santo, un pueblo puro, un pueblo obediente a él, un pueblo alejado del pecado. Para eso se entregó Cristo por su iglesia. También vemos en el versículo 29 que Cristo sustenta a la iglesia, trata con cariño a la iglesia. Y los versículos 30 y 31 habla de la unión del esposo y la esposa que pasan a ser una sola carne, y eso está testificando que es la misma unión que existe entre Cristo y su iglesia. Cristo y su iglesia están unidos por ese vínculo de sangre, por el vínculo de su sacrificio. Cristo y la iglesia están estrechamente unidos. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Así que, mis hermanos, debemos aprender que el matrimonio tiene ese propósito. El matrimonio tiene el propósito de ser un testimonio del amor de Cristo por la iglesia. Si usted lee la Biblia, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, usted se va a dar cuenta que Dios hace mucho esa comparativa del matrimonio. En el libro de Oseas, por ejemplo, Israel estaba perdido, estaba cometiendo idolatría, creyendo en otros dioses. Israel estaba en una locura. Y en el libro de Oseas, Dios le dice al pueblo de Israel: tú te alejaste de tu primer marido y te fuiste con tus amantes. Eso le dice Dios a Israel: eres infiel. Ahora yo te digo, vuelve con tu primer marido. Porque en el Antiguo Testamento se habla de la relación matrimonial que existía entre Dios e Israel. Y en el Nuevo Testamento se habla de la relación matrimonial que existe entre Cristo y la iglesia. Él es nuestra cabeza. Todos juntos como iglesia somos la esposa de Cristo. Él es nuestra cabeza. Él nos cuida, Él nos sustenta, Él nos provee, Él nos santifica. Y nosotros, de una manera voluntaria, como las esposas lo hacen con los esposos, nosotros de manera voluntaria, nosotros nos sujetamos a Cristo. Así que, hermano, cuando tú te sujetas a tu esposo, tú lo que estás dando es una demostración de cómo la iglesia se sujeta a Cristo. Tú estás glorificando a Dios cuando haces eso. Y hermano, cuando tú amas a tu esposa como a ti mismo, cuando tú a tu esposa la cuidas, la tratas bien, la tratas con cariño, la tratas como vaso frágil, cuando tú te sacrificas por tu esposa, cuando tú haces grandes sacrificios por tu esposa, tú estás glorificando a Dios. Tú estás honrando a Dios. Porque tú le estás mostrando al mundo, estás dando un testimonio de que eso mismo lo hace Cristo por su iglesia. Tal como lo dice en Apocalipsis 19, versículo 7, que dice: regocijémonos y alegrémonos y démosle a él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. ¿De qué esposa está hablando? De la iglesia. La iglesia es la esposa de Cristo. Hermano, por eso cuando alguien dice: yo creo en Dios, pero yo no creo en la iglesia, yo todo bien con Dios, pero ya la iglesia la detesto, eso es algo antibíblico. Es como que alguien te diga: hermano, yo a ti te aprecio mucho, pero a tu esposa yo la detesto. ¿Cómo te sentirías tú, hermano? Bueno, es la misma manifestación. Cuando alguien dice: yo amo a Cristo, pero yo detesto a la iglesia. La iglesia es esposa de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el pueblo de Cristo. Y además de lo que hemos aprendido acerca del matrimonio y de la relación de Cristo con la iglesia, esto también, por supuesto, que tiene un sentido evangelístico y cristocéntrico. Cristo se entregó por su iglesia para santificarla, para purificarla. Y al final, cuando Él venga, para que esté preparada como un pueblo santo y sin mancha delante de Él. Oremos a Dios y demos gracias por su palabra. Señor, te damos gracias por tu amor inagotable. Te pido, Señor, que si hay algún punto que no lo explique bien, te pido que el Espíritu Santo les dé entendimiento a ellos.
Reconozco, Padre, que tengo limitaciones como expositor de tu palabra. Reconozco que no soy un predicador idóneo, por eso te pido a ti que tú nos ayudes a entender tu palabra. Tú eres el maestro, tú eres el que lleva el entendimiento al corazón de cada persona. Te pido, mi Señor, que cada hermano aquí que esté casado pueda, y incluso los que no estamos casados, que recordemos esto para el futuro, cuando tú nos des un matrimonio, Señor. Ayúdanos a recordar que el matrimonio es una manifestación de Cristo y la iglesia. La esposa debe estar sujeta al esposo como la iglesia está sujeta a Cristo. De una manera voluntaria, con una motivación de amor y para glorificar a Dios. Y asimismo, te pido por todos los esposos que están en este lugar. Te pido por todos los esposos, Señor, que en tu palabra aprendamos a no ser ásperos con ellas, sino cuidarlas, protegerlas, tratarlas como vaso frágil y recordar que debemos amarlas como Cristo amó a la iglesia. Padre Santo, que cada matrimonio aprenda eso de manera individual del esposo y la esposa, pero asimismo te pido que ellos en conjunto, de una manera colectiva, Padre, entre ellos dos aprendan y se digan mutuamente, seamos un reflejo del amor de Cristo por la iglesia. Que nuestra relación manifieste al mundo cómo es la relación de Cristo con la iglesia. Que las personas cuando vean el matrimonio vean a Cristo y la iglesia. Te imploro, Señor, que cada matrimonio de nuestra congregación tenga ese centro, a Cristo, y que testifique cómo es Cristo con su iglesia. Te lo pedimos, mi Dios, y que aquí cada hermano que no esté casado, que igual aprenda que la iglesia es la esposa de Cristo, que Cristo la cuida, se entregó por ella y la sigue santificando. Te lo pedimos, mi Dios, en tu santo nombre oramos. Amén. Mi hermano, que el Señor te bendiga, pueden pasar a compartir, nos vemos el miércoles.